Según el medio digital Axios, las buenas vibras de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris enmascaran las tensiones entre las fracciones rivales, ya que los leales a Harris y los exalumnos de Obama se incorporan a lo que había sido la campaña del presidente Biden. Para hablar sobre este importante tema, hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, analista político de Voz y abogado desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, analista político y periodista de Voz. Bienvenidos. Y bueno, yo creo que ya se dejaba ver, ¿no?, que no todo eran esas buenas vibras que nos mostraban la semana pasada en la Convención Nacional Demócrata, pero ahora surge este reporte un poco más detallado. Alfonso, comienzo contigo. Según Axios, la campaña de Harris se ha convertido en un equipo Frankenstein con múltiples centros de poder. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, lo que significa es que nadie sabe quién está en control y eso puede llevar a ciertas contradicciones en el mensaje de la campaña, que de hecho lo estamos viendo, ¿verdad? Por un lado la pintan como moderada, algunos quieren que no dé muchos detalles, pero por otra parte va y da un discurso en Carolina del Norte sobre la economía, donde menciona un sinnúmero de propuestas de corte socialista. Entonces yo creo que aquí hay varios mensajes, pero como tú bien decías, hay como tres bandos. Ella quiso mantener a la gente de Biden, por eso de no ofender a su jefe, trajo a alguna de su gente, que no creo que tenga mucha experiencia, pero también quiso traer a algunos exalumnos de la campaña de Obama del 2012. Entonces hay distintos puntos de vista y francamente cuando tienes una líder que no tiene mucha capacidad, pues esto es lo que va a suceder, no va a establecer orden y entonces se van a estar peleando los distintos bandos y va a afectar la campaña. Y yo creo, honestamente creo que esto es un reflejo de la falta de liderazgo y de la falta también de experiencia gerencial en correr campañas. Entonces, yo creo que esto crea desórdenes y pudiéramos ver más adelante más errores que pueden hacerle daño. Y fíjate que esto se deja ver no solamente dentro de la campaña, sino dentro de la presidencia y de la administración actual, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, el presidente Biden está de vacaciones por prácticamente 2 semanas, mientras Kamala Harris está en campaña presidencial y uno se pregunta quién está tomando las decisiones importantes del país en este momento. Orlando, ¿cómo va a manejar Kamala esta recta final de la campaña? Mira, no sabemos cómo la va a manejar, no sabemos siquiera si la va a poder manejar. Hay que recordar algo, ¿cómo llega Kamala Harris a ser la candidata del Partido Demócrata? Luego de una pugna fratricida dentro del partido, luego de que hubiera conspiraciones, de que se intentaran derrocar a Joe Biden prácticamente, de que no supieran a quién iban a apoyar, de que los antiguos aliados de Joe Biden le clavaran el puñal por la espalda. Entonces, ese es el Partido Demócrata de hoy, no puede ser otro. Es completamente normal que en medio de la campaña veamos que esa guerra fratricida, que es la que precisamente pone a Kamala Harris al frente del partido, se vea reflejado en la propia campaña de la candidata. Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Pues sonriendo ante el público, pero completamente matándose en lo interno. Bueno, sí, verdaderamente que llama mucho la atención, y retomando también un poco lo que decía Alfonso de todos estos elementos, veíamos, por ejemplo, un Eric Holder también durante la Convención Nacional Demócrata, ¿no? Toda esta gente que fue parte de la administración de Obama por ahí, y entonces comienzan todas estas especulaciones. Ahora, Vanessa, el liderazgo de Trump demuestra que los republicanos están mucho más organizados y más unidos. ¿Qué deben hacer para tomar ventaja de esta situación? Bueno, yo creo que cuando vimos toda esa persecución política al expresidente, creo que ese fue el momento en el que todos se dieron cuenta que había que unirse alrededor de Trump. No solo porque evidentemente es la víctima acá, no es que se esté haciendo la víctima, es que es la víctima, han intentado hacer absolutamente todo con el expresidente, pero también porque se dieron cuenta que definitivamente a quien le tienen miedo es a Trump, porque al parecer es el único que puede acabar con toda la desgracia que ha dejado el Partido Demócrata. Digo el único por su carácter y por las cosas que está dispuesto a hacer. Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa en las últimas semanas sobre las encuestas y sobre todo por lo que vaya a pasar esta noche en la entrevista, pero sobre todo en el debate. Y sobre todo también qué es lo que va a pasar en materia de comunicación, ¿no? Porque yo si tuviera que apostar diría que esta señora va a ser la de hoy, va a hacer el debate y el resto se va a esconder y no vamos a ver mucho más que eso. Pero pues esperemos a ver las reacciones de lo que pase hoy y de lo que pase en el debate.
Por supuesto, las reacciones que ya han sido de crítica, incluso de medios de izquierda, ¿no? Por lo que comentábamos, por ser la primera entrevista en 39 días, por ir acompañada con el compañero de fórmula y no aparecer sola, por ser pregrabado y por muchas cosas más, ¿no? Y por ser precisamente CNN quien conduce esta entrevista. Ahora, mientras tanto, en la realidad seguimos viendo las consecuencias de esta administración. Hoy ha hecho titulares el video de delincuentes del peligroso grupo conocido como Tren de Aragua, azotando una pequeña ciudad en Colorado, en donde literalmente al estilo Latinoamérica invaden un edificio y sacan a los residentes a punta de pistola. Orlando, comienzo contigo. El ingreso de esta banda ha sido una estrategia del gobierno de Maduro para librarse de este problema y al mismo tiempo desestabilizar a los Estados Unidos. Algunos lo señalan como eso. ¿Qué piensas tú? Bueno, sabemos que el régimen de Nicolás Maduro ha alentado que grupos criminales se dispersen por toda la región precisamente para desestabilizar. Ahora, esto es responsabilidad del gobierno americano, porque con la retórica no solamente permite y le ha abierto las puertas a que este tipo de criminales entren y hagan y deshagan en Estados Unidos, sino que la forma en la que ha abordado al régimen de Nicolás Maduro demuestra que el gobierno de Joe Biden no está en capacidad de eliminar el problema de raíz, ¿no? Que es realmente lo que ha alentado que este grupo criminal hoy tenga tanta fuerza en Estados Unidos. No se puede subestimar esto. Esto es un grupo criminal que sometió por completo regiones enteras en Venezuela y que hoy está operando con impunidad en el resto del continente. Desafortunadamente, esta administración se ha mostrado demasiado débil y frágil para enfrentar la amenaza. Vanessa, ¿cómo pueden los demócratas tratar de mirar a otro lado o de ignorar este problema que está afectando principalmente a las ciudades demócratas, a la ciudad de Santuario? Yo creo que ya está comprobado que ellos simplemente no tienen vergüenza, es decir, esta es la muerte de toda la vergüenza y todo lo que sea que pase, no importa, van a seguir volteando la cara sin ningún problema. Lo que estamos viendo en estos videos y con estas denuncias acerca del Tren de Aragua preocupa muchísimo. Yo vi una entrevista a un vecino de ese edificio diciendo que ya ha visto en varias ocasiones a estas bandas criminales y que ellos no se están escondiendo, que esta gente anda por las calles con sus armas, así como lo estamos viendo ahí, pero que andan por las calles como si no les importara y como si supieran que nadie los está persiguiendo. Entonces, ¿cuál es el nivel de poder que tienen? ¿Y cuál es el nivel de inactividad o a cierto nivel ya lo que uno se pregunta es complicidad? Porque aun si no quieren, cuando se permite cierta cosa, ya es un nivel de complicidad de las autoridades de estos lugares y de los demócratas que deberían hacer algo y que no lo hacen. Fíjate que aquí, hablando de eso, precisamente el gobierno de Biden está diciendo que su actual política ha disminuido el flujo de la inmigración ilegal en el país. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, los desmiente y dice que fue gracias a su dura política que esto ha reducido los cruces, por lo menos en el estado de Texas. ¿Cómo debe manejar esto la campaña de Trump, Alfonso? Porque debemos recordar que la administración Biden incluso demandó al estado de Texas por tratar de detener el flujo ilegal poniendo a la Guardia Nacional y vaya en algunas partes de la franja fronteriza. Bueno, pero está demostrado, según las estadísticas del propio Departamento de Seguridad Interna, que los cruces a través de Texas han bajado. El problema es que se han movido a otros estados como California, Arizona. El número sí, es verdad que ha bajado, pero todavía se mantiene alto. Ellos están diciendo que el número de personas llegando a la frontera está más bajo que cuando Trump dejó la Casa Blanca. Eso es totalmente falso. En enero del 21 los cruces estaban como 78,000. En julio, que son los últimos números que tenemos de este año, los cruces todavía estaban en más de 100,000 al mes. O sea que los números se mantienen todavía muy altos. Pero mira, lo del Tren de Aragua es una realidad de este tema de inmigración. Por mucho que ellos digan que los números pueden bajar ahora, el daño ya está hecho. Ya tenemos millones de personas dentro de Estados Unidos y muchas de ellas con vínculos a gangas criminales. O sea, fíjate lo irónico que hay inmigrantes que vienen a Estados Unidos escapando el ambiente de inseguridad, de crimen que ha creado el Tren de Aragua en sus países. Algunos van tierra adentro hacia Colorado para escapar la frontera y cuando llegan a Denver se encuentran con el Tren de Aragua.
que va a lo que tú decías al principio de la discusión de este tema. Es que estamos viendo ahora en Estados Unidos, gracias a las políticas de fronteras abiertas de los demócratas, los mismos problemas de inseguridad que se ven en América Latina, ahora los vemos en nuestras ciudades. Entonces, esto es una realidad que los demócratas no pueden decir, no, los números están bajando. Espérate, los números pueden estar bajando, se mantienen altos, pero ya tenemos el problema adentro y lo estamos viendo día a día y ustedes tienen que responder por eso. Así es, y desafortunadamente en lugares como en Aurora, Colorado, estamos viendo que las autoridades están siendo rebasadas por estos delincuentes. Vámonos a una pausa, quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News.